Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Saludos a todos los que han estado compartiendo sus peticiones de oración y sus saludos de todo lugar desde donde nos ven, especialmente los jóvenes que han sido convocados el día de hoy para este tema especial. Está del otro lado ya Sam Espinosa. ¿Cómo estás, Sam? Muy buenas noches. Hola David, buenas noches. Me gusto saludarlos a todos. Aquí estamos contentos, y agradecidos por la invitación de estar aquí en su reunión digital, acá con Qué los bueno. jóvenes. Qué bueno, pues me da gusto tenerte, Sam. Ya unos cuantos años que nos visitaste por acá, por Houston, en el desafío juvenil que tuvimos, ¿te acuerdas? Versión Estados Unidos. Sí, creo que fue en el 2019, si no me equivoco, un poquito antes de la pandemia. Exacto. Fue un evento muy padre, fue mucha gente, cansado, pero fue un evento de bendición, pues, para todos nosotros. Y cansado porque se vinieron manejando desde Guadalajara. Bueno, para quienes no conocen a Sam, Sam está en Casa de Oración Guadalajara, Iglesia Juvenil. Sam Espinosa es hijo del pastor Antonio Espinosa, que ha estado con nosotros ya acá precisamente en el Congreso de Desafío Juvenil, en el campamento. Y bueno, pues has estado ya, Sam, por cuántos años en la iglesia. Prácticamente te criaste tú allí, ¿no? Sí, no, sí, de hecho, bueno, he servido desde muy chiquito, los 12 años. No empecé en casa de oración, vivía en Monterrey antes de venir aquí a Guadalajara. Y empecé precisamente en el Ministerio de la Alabanza, pues tocando batería. Allá me formé. Y a los 15 años, pues me vine para acá, para Guadalajara, en el 2010. O sea, ya hace 12 años. Empecé igual en la alabanza con Janet Arroyo, apoyándole ahí. En ese tiempo Janet estaba tanto en la alabanza como en el Ministerio de Adolescentes. Y después de ciertos años, la verdad no recuerdo exacto el año, pero ya Dios se empezó a mover, entonces, pues ya me involucré también como servidor de adolescentes y más adelante, pues ya mis papás, Dios los llamó a ellos, ¿no? Para ser los líderes de adolescentes. Y aquí estamos en servicio ya varios años, gracias a Dios. Ha sido años de donde vemos diferentes generaciones ir y salir, porque pues crecen los adolescentes, crecen, maduran. Entonces, es padre ver cómo Dios obra en ellos y verlos ahora en reuniones de jóvenes, ahora ministrando también en la alabanza o en otros ministerios. Entonces, es bonito ver la obra que Dios ha hecho a través del servicio, pues, pero solamente es gracias por Él y por su gracia. Claro. Y bueno, comentas, te fuiste, te saltaste hasta la parte donde ya comenzaste a servir en la iglesia y todo, pero tú empezaste a ir a la iglesia cuando allá en Monterrey. ¿A qué edad más o menos? ¿O ya tú naciste en la iglesia prácticamente o cómo fue? Sí, desde chiquitos iba, de hecho, iba desde chiquito mis papás, antes de que yo naciera, pues ya eran cristianos, ya incluso ya se vivían en el Señor, ¿no? Entonces fue chistoso porque cuando yo nací, mis papás recién se mudaron a Guadalajara, entonces no era la primera vez, no es la primera vez que vivimos en Guadalajara, y justo ellos también estaban en casa de oración, pero pues yo estaba chiquito, entonces la verdad no tengo buena memoria en ese aspecto, pero prácticamente toda la vida he ido a la iglesia, pero cuando en realidad ya me empecé a consagrar para el Señor y guardarme para su servicio, fue como los 12 13 años. Ahí Ya, tocaste un punto importante porque así como tú, otros chicos nos pueden estar viendo ahora que su única memoria que tienen de niños es siempre en la iglesia, ¿verdad? O sea, se han criado allí, no conocen otra cosa más que la iglesia y ahí se pueden identificar contigo. ¿Tú qué podrías comentarles a ellos, ¿no? Los chicos que nos están viendo, ¿valdrá la pena probar lo que el mundo ofrece? ¿Valdrá la pena o valdrá la pena más quedarse en donde nuestros padres nos guían, nos instruyen? ¿Qué podrías decir? ¿Cuál fue esa tu experiencia de esa consagración de la cual hablas? la verdad, híjole, no sé, yo no sé si fue el Señor que guardó mi corazón, pero nunca me atrajo tanto, fíjate, la vida del mundo. Entonces, hubo un tiempo antes de yo consagrarme que según yo, pues me quise ser rebelde. Entonces, decía groserías, me portaba mal, pero la neta nunca me salió. Entonces, no, nunca me salió. Y, y aparte siempre he sido, pues en esos temas, pues nunca me atrajeron. La verdad, no. No, me acuerdo una vez que
y ya incluso estando chiquito, ya empezando la alabanza, pues que llegan los tiempos de los 15 años, ¿no? Aquí en México, allá como en Estados Unidos, que son los 16, aquí se celebran los 15 años, se hace el fiestón y todo. Entonces, al principio sí, un poquito me atraía, porque pues, me invitaban a ser chambelán y todo, pero ya estando dentro de ahí dije, no, no me gusta, o sea, mucha música, mucha fiesta, entonces, pues ya a las una hora y media le decía a mis papás, ¿sabes qué? Pasen por mí, o sea, no me atrajo, pues, pero estaba en un punto en el que tampoco me traía tanto la iglesia, la verdad. Yo creo que uno como adolescente, como niño, pues a veces vas tanto en la iglesia y no entiendes muchas cosas, ¿no? Obviamente te aprendes las historias de la Biblia, la historia de José, del arca de Noé, de Moisés, pero fue en un congreso ya de jóvenes adolescentes en donde Dios, ahí fui, ya fue claro, pues, y tocó mi corazón. Tuve un encuentro con Dios, ese encuentro que pues te marca la vida y es cuando dices, ándale, o sea, pues quiero vivir para servirte, ¿no? Y se nota porque, pues, empecé a aprender batería, ya de ahí recibí el llamado a la alabanza, que ha sido un llamado de años, ¿no? De años, y justo en el servicio. Y si les soy honesto, no es fácil, la verdad, se los digo, me ha costado, pues, de repente, pues, como adolescente, hay muchas luchas. Tienes una edad en la que, pues, la hormona se te alborota, te empiezan a gustar las niñas, o quieres caer bien a los chamacos. Entonces, yo sufrí, la verdad, cierto bullying por ser cristiano, porque me tachaban de raro. Entonces, era difícil. Pero el Señor guardó mi corazón, la verdad, nunca les guardé rencor. Y yo creo que el servir a Dios fue lo que hizo que me fortaleciera y lo que hizo que yo sirviera incluso a la gente que no era cristiana, pues. Y lo empecé a ver ya más adelante, sobre todo estando aquí, ¿no? Los jóvenes, sobre todo en la preparatoria, en high school, pues desde el primer día supieron que yo era cristiano, ¿no? Y al principio sí se burlaban, me hacían preguntas, pues preguntas tontas que sabes que son para, pues, para probarte, te decían, di una grosería, pues no le decía. Pero llega un punto que el Señor te usa y ve en ese ejemplo de consagración, que me acuerdo perfecto que una vez me acerqué con mis compañeros, pues nada más para platicar, ¿no? Pues también tenemos que convivir. Entonces me dice, no, ¿sabes qué, Sam? Mejor no te acerques. Estamos viendo cosas que a ti no te gustan. Y dije, ah, chis, o sea, y es padre ver cómo incluso pues, ya te empiezan a cuidar, ¿no? O si tiene, un compañero tiene problemas, va y te pide consejo. De ahí es donde Dios te da la oportunidad de ministrarlos y de hablarles de Dios y de su amor. Y, y es padre ver también cómo Dios incluso hace la obra, ¿no? Porque saben que puedes contar contigo y saben que tú tienes algo que ellos no tienen, que es a Cristo en tu corazón. Y les digo que vale la pena marcar la diferencia a pesar de tanto ruido que hay, de tantas cosas que traen, ¿no? Las fiestas, incluso el tomar, el salir con chicas. Pero guardarse, se los digo, han sido años y ha valido mucho la pena. Claro. Y tú mencionas un congreso, ¿cierto? Un congreso de jóvenes. ¿Te acuerdas más o menos qué congreso fue? Se llamaba Epicentro. Es un congreso allá en Monterrey. Hay una iglesia que se llama Amistad de Monterrey. Ahí, ahí está todavía mi primer líder, que les tengo mucho cariño. Todavía hablo con ellos. Y lo que tiene ese congreso es, Epicentro es un instituto bíblico allá en Monterrey. Y es un instituto que está muy enfocado al ministerio misionero. De hecho, para hablar tienes que irte de misiones. Entonces, mucha gente, hay mucho, sobre todo mucha gente de los servidores de la alabanza son gente, uno que es foránea y que se dedica al servicio a Dios en las misiones y incluso de tiempo completo, ¿no? Entonces, y ellos hablan mucho acerca de, pues, de compartir la palabra de Dios. Y como son jóvenes, pues, pues traen ese ímpetu, ¿no? Esa energía pues, que como joven tiene. Entonces, en una predicación hablando acerca del Espíritu Santo, eh, fue ahí donde pues el Señor me tocó, pues el Señor me tocó, conocí al Espíritu Santo como lo conocemos ahora, que es el Consolador, que es pues es la representación de Dios, se puede decir, ¿no? La persona de Dios, que cuando Jesús se subió, pues dice, yo les traigo el Consolador. Entonces
Entonces fue un encuentro muy padre y ha sido una aventura de años, ¿no? De pruebas que yo he fallado, que se los platicaré ahorita hoy, o sea, es algo que tengo preparado, pero que es un caminar pues de fe, literal, de fe y obediencia. Por eso he titulado el vivir en obediencia, pues, en la enseñanza de hoy. Claro. Y esos congresos, cualquier congreso al que nosotros podamos atender, siempre terminan marcando nuestra vida, siempre hay algo que nos impacta. ¿Por qué? Porque ya vamos dispuestos a estar escuchando una y otra conferencia y eso obviamente la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces al estar expuesto a la palabra, obviamente el Señor obra porque su palabra, como dice ella misma, que es poder de Dios, que es una espada de dos filos. Yo recuerdo también congresos a los que asistí de chavo, de adolescente, que marcaron mi vida. Nunca pensé que yo algún día iba a estar del otro lado en un congreso arriba predicando o ministrando. Pues yo era un morrito también llegué a la iglesia con mis papás, me llevaron pues cuando tenía yo como 9 o 10 años, algo así. Y también, aunque tuve memorias, sí, antes de que mis papás se convirtieran, pero las más padres, las más bonitas fueron en la iglesia. Mis amigos que más valoro, los que más recuerdo, pues estuvieron ahí en la iglesia, más que los compañeros de la escuela. Y en esos congresos, pues siempre el Señor hablaba, congreso, campamento. Así que también esto nos sirve para hacer este recordatorio. Creo que cada vez que yo platico con algún chavo de allá de Guadalajara que nos han compartido acá, así como tú, casi todos ha sido como la constante, mencionan algún congreso en el cual el Señor les tocó, en el cual el Señor les habló y fue un antes y un después, y tú no eres la excepción. Y esto decía que viene al caso mencionarlo, porque a veces nosotros los papás, ya los adultos, le pensamos como que, se lo dejo ir, no lo dejo ir. No, 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 enviemos a nuestros hijos a los eventos, no solo eso, apoyemos estos eventos para que se puedan dar. ¿Por qué? Porque se requieren también de recursos, se requiere de trabajo a la hora de estar haciendo el evento y vale la pena. Yo vi en el primer desafío, cuando fui para allá en 2017, vi un equipo enorme de hermanos y de chavos sirviendo, no solo en la alabanza, sino acá atrás, donde estaba sirviéndose la comida, todo esto, pues era algo maravilloso y se requiere del apoyo, de la oración, de todo esto para que los eventos se puedan dar. Y ya estamos esperando el del próximo año, ¿verdad, Sam? Allá en Guadalajara. Ya estamos trabajando, en la Semana Santa ya vamos a estar. ¿Sabes? Lo padre del Congreso, además de que el Señor habla y ora, vale mucho la pena porque también surgen amistades, amistades que bendicen también, porque son amistades que van también con un mismo propósito. Entonces, los Exacto. encuentros. Entonces, conoces gente, conoces amigos, ya sea de otros lados, incluso de la misma ciudad donde eres, y tienes un amigo al que puedes acudir, al que te puede bendecir, al que te puede ministrar. Y eso también vale la pena y es algo que también necesitamos como humanos, ¿no? Buscar Claro. amistades cristianas que también sirvan a Dios, pues ya sea en el mismo ministerio o en otro, pero que lleven una vida constante de servicio. Claro, claro, no, en lo particular tú fuiste de gran influencia cuando viniste para acá, 2018 me parece que fue, cuando fue el Congreso, no, 2020 dijiste, ¿verdad? 19, que fue el Congreso acá que quisimos duplicar el Congreso Desafío Juvenil, pero hacerlo acá. Pues fuiste una influencia para mi hijo David, que él en ese tiempo había empezado a tocar la batería, pero la tenía un poquito como olvidada, se estaba metiéndose mucho en el básquet. Y estaba él así como que entre el básquet y la batería. Y él no es de los que tengan dos actividades, no, se enfoca en una y le echa todos los kilos ahí. Entonces, en ese congreso, pues estaba ahí al lado de la batería, viendo, aprendiendo, y lo inspiró, y hasta la fecha, pues mira, ha seguido tus pasos. Así que todo ese tipo de cosas ocurren en los congresos. Y vale la pena, ¿eh? Porque yo estaba igual que él. A mí me encantaba el fútbol, bueno, me encanta todavía el fútbol americano. Entonces llegó un punto que incluso el básquet también que empecé y Dios me dijo, o ese es mi servicio o es el básquet, no puede las dos. Y la Biblia lo dice, uno no puede seguir a dos señores. Claro, Me fui por la batería y creo que fue la mejor decisión. O sea, el servir a claro, Dios siempre la mejor decisión. Que eso ya lo vamos a ver hoy, más adelante, que el obedecer a Dios siempre va a tener bendición y siempre va a traer
cosas buenas a nuestra vida porque son para nuestro bien, pues. Claro, y digo, no que el deporte sea algo malo, para nada. Ah, bueno, para mí sí, porque no me gusta, entonces, para mí me da igual el deporte. Yo hasta podría decir que es del diablo, ¿no? Porque no es de mi agrado. Soy malísimo para los deportes, malísimo, no sé cómo se juega nada. Yo siempre desde chico, la guitarra y estar con la música. Pero no estoy diciendo que sea algo malo, no estamos diciendo eso. Pero llega un punto en el que el día tiene solo 24 horas y uno tiene otras actividades, los chicos tienen otras actividades y tienen que decidir a cuál le van a meter más kilos, más tiempo. Y uno como papá también debe ser sensible para pensar, ok, aquí en Estados Unidos pues el deporte de alguna manera abre puertas para becas en universidades, etcétera. Está bien, pero yo en lo personal, hablo a título personal como papá, no solo como pastor, como papá, prefiero que mis hijos quizás no estén en la mejor universidad y que le dediquen su vida a servir a Dios, a que encuentren la mejor universidad y que la consigan con becas y a través del deporte o lo que sea. Yo prefiero mil veces que estén en una universidad sencilla o en un college, pero que estén sirviendo al Señor. Eso vale la pena, vale la pena. Si se Ah, pudieran las dos cosas, pues también, adelante, ¿no? Estar en bueno, una... sí. Ajá, Mientras no pierdas de vista lo importante, ¿no? Que es lo eterno. claro. Pues adelante. Y de verdad, o sea, Dios no se queda con nada, o sea, porque me acuerdo ya, y pues ya después de unos años, pues me regresa de que, híjole, señor, pues quiero regresar a jugar básquet. Y a las semanas, un vecino me dice, oye, estoy buscando a alguien para jugar con una liga cada amateur. Dije, véngase. Entonces, Dios también suple pues esas necesidades que uno tiene, ¿no? O que quiere, esos deseos, pero porque la Biblia lo dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Claro. Decidí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después vino sin esperarlo. Entonces, wow, ¿no? A la mera y Dios suple también de otra manera, pero Dios tampoco se queda con nada, o sea, la verdad, porque Él conoce nuestro corazón. Así es, no, y hay un tiempo para todo, ¿verdad? O sea, hay tiempos en donde en la escuela tienes muchas materias, y hay tiempos en donde tienes menos y ahí puedes aprovechar sin Sí. dejar, dándole prioridad, por supuesto, a primeramente congregarnos, ¿verdad? Y después de ahí ya desarrollar nuestra vida cristiana, que es lo mismo para todos, ¿no? El Señor espera de nosotros que nos congreguemos, que le sirvamos, que estemos discipulándonos y ahí pues combinando, ¿no? Todo esto con nuestros deberes como estudiantes, como empleados, etcétera. Y es ahí donde el Señor nos da la sabiduría para encontrar los tiempos. Y bueno, Sam, pues muchas gracias por esta charla. Yo sé que tienes algo para enseñar a los jóvenes principalmente, aunque nosotros los adultos también estamos viendo, estamos escuchando y estamos dispuestos a aprender. Así que soy seguro de que el Señor te va a usar, de que el Señor va a hablar a través de ti. Y bueno, pues voy a apagar mi cámara, mi micrófono y puedes proceder con la enseñanza. Muchas gracias. Está con nosotros Sam Espinosa de Casa de Oración Guadalajara, Iglesia Juvenil. ¿Está sirviendo, Sam, con los mayores de 18 No, yo estoy con los adolescentes de 12 adolescentes? a 17. Hasta 17. Es cierto, 17, es cierto. Bueno, correcto. pues está con nosotros Sam Espinosa. Adelante, Sam, que el Señor te use. Gracias, gracias, pues otra vez gusto saludarlos. Este tema, ahora que David me habló, dijo, híjole, y yo me preguntaba, pues, ¿qué les puedo enseñar, no? Pero me habló justo en un momento, bueno, David me habló y Dios también me habló en un momento en donde he estado viviendo varias pruebas, ¿no? Varias pruebas de fe, varias pruebas de obediencia que quería. Entonces quiero compartirles un poquito de lo que Dios me ha enseñado, de lo que Dios me ha mostrado, ¿no? Entonces, me gustaría orar antes de comenzar con la enseñanza, ¿va? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder escuchar de tu palabra, podernos nutrir, Señor, de ti. Te pedimos que el día de hoy nos permitas exponer nuestro corazón, amado, a ser sensibles a tu voz, a lo que nos quieras enseñar, Padre. Te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que escuchen esta enseñanza, Señor, ya sea ahorita en vivo o sea después.
que esta sea una enseñanza de bendición, Padre, y que pueda crear un fruto, Padre, en los demás que la escuchen, Señor. Te agradecemos este tiempo y te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder aprender de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar pues, con la definición básica, ¿no? Pues, de qué es obedecer, ¿no? Entonces, si nos vamos al diccionario literal, tal cual, dice que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Entonces, si nos vamos a lo básico, ¿no? Supongo que ustedes y los papás no me dejarán mentir, pues hay reglas en su casa, ¿no? Entonces, una regla es, no sé, a las 10 ya tienen que estar acostados o no salir después de cierta hora o después de levantarte tienes que tender tu cama, no sé, pero hay reglas que tenemos que seguir y nosotros las tenemos que obedecer. E incluso también nosotros como adultos tenemos que seguir reglas, por ejemplo, en un trabajo, que pues tenemos que entrar a esta hora, tenemos que salir a esta hora, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, incluso en la escuela. En la escuela, pues si quieres pasar las materias, tienes que seguir ciertas reglas, ciertas normas, estudiar. Entonces, hay que obedecerlas. Pero creo que me gusta más la definición de la Biblia, es más, me gusta más, porque Dios siempre nos lleva a ir más allá que solamente cumplir reglas y ya, que cumplir mandamientos. Entonces, me gustaría que me acompañaran, por favor, a Mateo. A Mateo, por favor. Perdón, el mes Marcos, lo escribí mal, es Marcos. Marcos 12, vamos a leer el 34. Marcos 12, 34. ¿Qué dice? A ver. No es cierto, a ver. No, si es Mateo. Mateo 36. Mateo 22. Perdóname, hice acá un poquito de revuelo, pero ya. Dice Mateo 22, 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, y uno dice, ok, amar al Señor tu Dios, ok, pero ¿cómo puedo mostrar ese amor? ¿No? Y es una pregunta válida, yo me la he preguntado, ¿cómo le puedo mostrar a Dios que lo amo? ¿O cómo puedo mostrarle al prójimo que lo amo, ¿no? Entonces, vayamos a Juan 14, ahora sí, Juan 14, 21. Juan 14, 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo demostramos el amor a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Ya sea los 10 mandamientos, obedeciendo también lo que dice su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a saber si lo estamos amando, si estamos obedeciendo? Escudriñando su palabra. Pero a veces no basta solamente con escudriñarla, hay que practicarla. Es lo mismo con los ejercicios de matemáticas. Uno me enseñas a sumar, a multiplicar, pero ¿cómo sé si lo apliqué bien? O incluso en la universidad, ¿cómo sé si presté atención a lo que aprendí, ¿no? Pues poniéndolo en práctica. Y es igual acá, y Dios, créeme que prueba incluso eso, pues. O sea, ¿cómo muestras el amor al prójimo cuando, pues, se porta mal contigo? Híjole, pues es un reto, ¿no? Y Dios lo dice, o sea, y es un mandamiento, ama a tu prójimo. Y es más, si nos vamos a otros versos, pues también el honrar a nuestros padres es otro mandamiento y es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que dice la Biblia y que tenemos que obedecer. Pero, ¿cómo Dios prueba esa obediencia, no? Y que últimamente literalmente me ha probado, vaya, me ha probado.
Y me gustaría que me acompañara una historia que me gustó mucho de la Biblia. Esta historia es, ¿dónde está en Juan? Es Juan, a ver, ¿dónde la dejé? Por aquí tengo. Juan 4 y 4:46. Va, ¿listo? Juan 4:46, le voy a dar chance. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea, ya estaba a punto de morir su hijo. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, en el 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. O sea, creyó él. Entonces me gustaría contar un poquito el contexto, porque Jesús estaba en Galilea y en Capernaum estaba el oficial del rey. En otras versiones dicen que es un noble. No sé, no me acuerdo la distancia exacta, pero de Capernaum a Galilea, la verdad sí era una distancia considerable, considerando también que pues no había carros como ahorita o aviones, sino pues tenía que irse a pie o a caballo. Entonces, pues imagínate, desafortunadamente pues, no soy papá todavía, pero me podría imaginar pues, el temor de un padre, ¿no? Que su hijo ve que se está muriendo y escucha que Jesús está en una ciudad y ¿sabes qué? Pues, pues uno como padre va y se prepara y todo y va por Jesús porque había escuchado que Jesús sanaba, que Jesús podía sanar a su hijo. Entonces llegó él y dice en el versículo 47 que Jesús había llegado de Judea a Galilea y vino y le rogó que descendiese, o sea, que por favor viniera con él, o sea, literalmente fue por Jesús para recogerlo y que fuera a Capernaum para que sanara a su hijo. Pero acá la respuesta de Jesús, pues a veces no es la que uno espera, ¿no? Y dice Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué le dijo eso, no? O sea, por qué le contesta una cosa que nada que ver? Pero el oficial de verdad estaba tan desesperado, y creo que uno como padre lo puede entender, ¿no? Por su hijo, y le volvió a rogar, perdón, que le dijo, por favor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Yo no sé si estoy honesto. Aquí la Biblia dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, pero no, aquí no especifica si le creyó luego, o si se la pensó y luego le creyó. No especifica, pues. Pero yo como humano, yo creo que puedo hablar por muchos, pues tal vez al principio sí dije, oh, híjole, o sea, ¿será verdad lo que dice? Porque él fue con un plan. Ese oficial fue con un plan, que es recoger a Jesús e irlo para que sanara a su hijo. Entonces uno como humano, híjole, me lo imagino, porque creo que yo hubiera pensado así. Dije, chin, ¿y si me regreso? Y si ve la gente, ve mi esposa que ha llegado sin Jesús y mi hijo murió, híjole, o sea, son muchas dudas. Pero aquí dice la Biblia que él decidió creer,
que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y después, más adelante, en el versículo 53, dice, entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. ¿Sabes por qué Jesús primero le contestó que si no vierais señales y prodigios no creeréis? Porque Jesús está probando la fe de esa persona. Y se lo reclamó, se puede decir. Dijo, no, porque si tú no ves la señal, la verdad no vas a creer. Y creo que muchas veces somos así. O sea, ver para creer, hay una expresión que se dice, no, o sea, no voy a creer hasta verlo, pues. Pero era tal la desesperación del oficial que dijo, ok, voy a creerte. Voy a creerte y de verdad creo que incluso pudo haber dudado de que, híjole, me regresé, pues, pero él decidió obedecer. Ahí lo importante es que decidió obedecer a Jesús. Porque le dijo, ve, o sea, vete, o sea, regresa a tu casa, tu hijo vive. Ok, le dijo, no es el plan que esperaba, no es la respuesta que esperaba, pero voy a decidir creerte. Y al final, esa prueba, esa obediencia, sirvió para que no solamente él creyera en Jesús, sino toda su casa, toda su familia. Y últimamente yo creo que te puede tocar a ti también, ¿no? El decirte, tú esperas horas por algo, pides algo, y Dios te responde una cosa que no, que nada que ver. Y puedes dudar, ¿no? Y ha pasado, la verdad. Hay un caso parecido, me acompaña en la Segunda de Reyes, porfa, que es una historia parecida, pero ahora en el Antiguo Testamento. No sé si han escuchado la historia de Naamán. Naamán, Segunda de Reyes 5. Entonces, vamos allá, vamos al Naamán 5. Dice, había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha, y el rey de Siria le respondió, está bien, ve que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán pues tiene una sierva, o sea, que pues, servía a su esposa. Hay un profeta ya que pueda sanar a Naamán. Yo creo que hasta aquí está claro, ¿no? Entonces seguimos en el 4, dice, entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Y le llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, en el versículo 7, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre y que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Versículo 8. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de lepra. Entonces, Naamán se enfureció en el versículo 11 y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Entonces, me voy a parar un poquito aquí. Aquí conocemos literal el corazón de Naamán. Naamán
creo que era alguien orgulloso, se podría, y con justa razón, si lo quiere llamar así. ¿Por qué? Porque Naamán era, pues, de los meros meros del rey. O sea, lo vimos antes, o sea, ayudó en la guerra contra Siria, era alguien muy respetado, o sea, era alguien que tenía gente a su mando. Entonces llega a pedir algo y no lo reciben como él espera, pues, pues hasta se indigna, dije, oh, chis, o sea, casi casi le dice, ¿no sabes quién soy yo? ¿No? Pero acá lo chistoso es la reacción de sus criados, que lo vamos a ver ahorita en el versículo 13, dice, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces, muchas veces Dios te va a pedir algo tan simple, muy simple. Y yo estoy seguro que tú sabes qué es. Tal vez es dejar una amistad, tal vez es tomar un paso, ¿no? De fe en una decisión que tienes que tomar. Tal vez es cambiarte a un lado, no sé, pues yo sé que tú sabes qué tienes que hacer. Y puede sonar simple, la verdad, una decisión simple. ¿Por qué? Porque a Naamán solamente le pidieron sumergirse 7 veces en el agua. No le pidió nada más. Y dijo, pues sí, cierto, va, algo muy sencillo. Y la verdad, a mí me ha pasado igual. Digo, yo hace unas semanas le pedí a Dios que pues, quería crecer en áreas de mi vida, ¿no? En mi servicio a Dios, quería crecer, incluso quería dar el siguiente paso en la relación con mi pareja, con mis amigos, ¿no? Y Dios fue tan claro y me dijo, tienes que dejar cargas que llevas de años. Y la verdad, esto no es de semanas, es de años. Cargas que yo tenía que dejar con mis papás. Tenía que hablar con mis papás y arreglar cuentas con ellos, pues, porque había guardado muchas cosas. Y cuando digo que haya guardado, yo siempre he sido alguien que ya no lo soy. Bueno, estoy trabajando, Dios ya está tratando en esa área, pero soy alguien que, por ejemplo, si alguien me dice algo me lastima, nunca se lo voy a decir, nunca. Prefiero, pues, siempre evitar el conflicto, que la verdad no es algo bueno, no es algo bueno. ¿Por qué? Porque causa cargas. Y yo tenía esa carga de años. Y esa carga no me dejaba avanzar en muchas áreas de mi vida. Y tenía que hacerlo. Y puede decir, Sam, bueno, pues, ¿qué te cuesta hablar con tus papás? ¿No? El problema es que yo no soy alguien de muchas palabras, ¿no? Esa era sumergirme 7 veces, se puede decir. Una tarea tan simple, muy simple, o sea, literalmente es ir y hablar. Pero no es sencilla. Nada más no la quiso hacer por orgullo. Porque dice, este mar, en este lago tan feo, en donde estoy hay mejores. Yo pude haber pensado lo mismo, híjole, hay mejores formas de hacerlo, ¿no? Pero Dios fue claro, no. Ve y arregla esos asuntos con tu papá, con tu mamá. Y fui con miedo, fui sin saber qué, no sabía qué decir. Pero al dar ese paso de fe, al dar al atreverme, fue cuando Dios empezó a obrar. Empezó a quitarme cargas, me empecé a sentir tranquilo. La relación con mis papás mejoró bastante. Y el Señor empezó a bendecirme en el trabajo, en proyectos, incluso en el ministerio. Todo por obedecer a Dios. Todo por un simple acto de obediencia. Un simple acto de obediencia, chicos, le dio la sanidad al hijo del noble. Un simple acto de obediencia le dio la sanidad a Naamán.
Y un simple acto de obediencia me liberó de cargas que yo llevaba cargando de años. Y les voy a confesar, no está mal tener miedo en tomar esas decisiones. Lo que está mal es no obedecer por ese miedo, que es diferente. Creo que no fue el caso de Naamán, pero yo creo que sí fue el caso de aquel siervo, ¿no? El noble que del primer pasaje que leíamos, porque era literal regresarse sin Jesús, pero él creyó que Jesús le dijo, ya está sano, ya. Híjole, me gustaría leer otra historia que me gusta mucho, el cómo alguien obedeció a pesar de tener temor. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a Jueces 6. Vamos a leer la historia de Gedeón. Me gusta mucho esta historia, porque Gedeón lo llama y lo levanta. Y vamos a leer Jueces 6, 11. Jueces 6, 11. ¿Va? Entonces dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En ese tiempo los madianitas eran los que estaban ahí sometiendo al pueblo de Gedeón, ¿no? Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y luego dice Gedeón, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel, mi familia, que es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre? Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Gedeón no se sentía apto. ¿Por qué? Porque, y lo dice él, o sea, mi familia es la más pobre de Manasés, y aparte soy el chiquito. En esos tiempos el chiquito era el que, pues, es el chiquillo, ¿no? ¿Qué hace un huerquillo chiquito? Pues. Y en el versículo 17 dice, Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. O sea, él quería, pues, o sea, quería una señal. Y luego el versículo 19 dice, Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con un efa de harina, que son 22 litros, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. 20. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual pertenece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Y el Señor respondió la oración de Gedeón. Le mostró y apareció un ángel, dice. Pero al final de cuentas, ¿qué hizo? Obedeció. Gedeón hizo precisamente lo que Dios le pidió que hiciera. Pero no acaba. Vamos al versículo 25. Dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años.
Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después, en debida forma, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía mucho la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Y aquí lo dice, temía mucho la casa de su padre y a los hombres. Tenía miedo. Aquí está textual, tenía miedo. Dije, híjole, pero ok, lo voy a hacer de noche. Voy a hacer lo que Dios me pidió, lo voy a hacer de noche. ¿Va? Lo hizo. Vamos al versículo 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal y lo librarán o lo librarán? Cualquiera que luche por él, se le dará muerte antes de llegar a la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal luche contra él porque había derribado su altar. ¿Ven por qué Gedeón tenía ese temor? Tenía ese temor. Dije, híjole, porque para los madianitas, la gente que estaba ahí, pues Baal era pues, algo sagrado para ellos, pues. Y Dios le dice, le dio una tarea, si soy honesto, pues algo que no es fácil, pues. Es como hacer todo lo contrario a lo que hacen los demás. Y la verdad, a nosotros Dios nos manda a hacer eso también aquí. Dios nos manda a hacer esa luz en las tinieblas, a no seguir la corriente de este mundo, ¿no? Y sé que no es fácil. Ya se los platiqué ahora que platicaba con David antes de la enseñanza. No es fácil no hacer las cosas no hacer las cosas que el mundo hace, ¿no? Se ve atractivo de salir de fiestas, el emborracharse, el salir con mujeres. La verdad se ve atractivo, pero no es algo que Dios quiere para nosotros, porque Él quiere que seamos esa luz. Quiere que seamos ese ejemplo en la escuela. No es fácil el tener dudas, ¿no? En un examen y, híjole, y está la tentación de copiar. La verdad no es fácil. No es fácil el hacer la tarea bien, de manera correcta, sin trampas. Pues la verdad cualquiera lo haría, ¿no? Digo, pásame la tarea. Yo lo he hecho y no lo digo con orgullo. Y no está bien como cristiano que hagamos eso. ¿Por qué? Porque debemos hacer todas las cosas como si fueran para Dios. Aún esas cosas que dicen, son bien simples. De verdad, a veces no es fácil. ¿A poco van a decir que a todo mundo le encanta tender la cama o recoger? La verdad, no, la verdad, o sea, me cuesta si les soy honesto, pero es algo que yo tengo que hacer. Es algo que yo tengo que tomar, ¿no? Una decisión de yo quiero hacerlo por mi bien. ¿Por qué? Porque el día que yo me case, pues, imagínate yo tener la casa ordenada, mi pareja lo va a agradecer y viceversa. Yo le voy a agradecer que sea ordenada, que, que, que trabaje en eso, ¿no? No es fácil, de verdad, hacer las cosas bien cuando estamos en un mundo en donde pues ya lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno malo. No es fácil ser firmes ahorita en la fe, la verdad, ¿no? En donde ya está mal estar en contra del aborto y te tiran, es que porque eres pro vida, no es fácil, la verdad. ¿Por qué? Porque te arriesgas a esto que vivió Gedeón, al linchamiento, en una época en donde pues ya todo el mundo es cancelable, por todo te cancelan. Y Gedeón, a pesar de ese temor, porque ahí dice que tenía miedo, lo hizo.
y Dios estaba con él. Dios lo protegió. Y me gusta esta historia porque Dios, además de que le pedía cosas y Gedeón obedecía, Dios también le exigía más y más fe. Y así va a ser nuestra vida diaria. Dios nos va a pedir algo más. Oye, deja esto, ok, ahora deja lo demás. Y duele, la verdad. Me acordé ahorita de la historia de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham, que aún a su edad iba a tener un hijo, y se la dio, se la cumplió. Ahí está Isaac. Pero llega Dios y lo prueba, ok, ahora entrégamelo. Hoy, ¿te imaginas? Lo repito, no he sido papá, pero uno, híjole, tú me lo entregaste, Señor. Tú me entregaste esto y quieres que te lo dé, pero ok, te lo voy a dar. Y fue y se lo entregó. Y justo antes de sacrificarlo, llega un ángel y dije, no, ya no. Ahora entiendo tu corazón, conozco tu corazón. Muchas veces Dios va a probar tu corazón en ese aspecto. Y la verdad, lo vamos a hacer con miedo, con dolor. Gedeón tiene miedo. Y lo vamos a ver más adelante también todavía. Vamos a ahora al versículo 36, igual en Jueces 6, versículo 36. Dice, entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Gedeón tenía dudas. Aquí lo muestra. Y dice el versículo 38, y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Esto no es una invitación a que probemos a Dios, en primer lugar, se lo quiero aclarar. Pero creo que se vale también decirle a Dios, ¿sabes qué, Padre? De verdad no estoy seguro de esto, porque yo me sentí así cuando yo obedecía a Dios en este aspecto, el dejar mis cargas, no sabía cómo. Y no sabía si de verdad era pues también algo de, híjole, o sea, sí, tengo que hacer esto para crecer, ¿sí me explico? ¿De verdad tengo que hacerlo? Y Dios me iba mostrando, por su gracia y misericordia. Fue paciente y justo cuando di ese paso, lo vi. Porque venía todavía más prueba. Vamos al capítulo 7. Dice, Jerobal, es decir, Gedeón se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arot. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Y ahora pues, proclama a oídos del pueblo cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya al monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero se quedaron 10,000. Muchas veces Dios te va a pedir esas cosas porque quiere cuidar tu corazón. Y en este caso quería cuidar el corazón del pueblo de Israel. Y por eso le dije, ¿sabes qué? Hay mucha gente. No necesito que sean menos. ¿Por qué? Porque si les entrego a Israel por mi mano, van a decir que fue por su fuerza, por su fortaleza. Dios ya había hecho la promesa, que era que los iba a liberar de Madián, ¿sí o no? Ahí está la promesa. Pero, y Dios tiene promesas para ti.
Y Dios tiene propósitos para ti, los va a cumplir. Pero hay veces que Dios te pide que dejes cosas o que hagas cosas para cuidarte tu corazón. No se desvíe cuando te dé esa promesa. Y en este caso es el orgullo. Y le dice, ¿sabes qué? Dile a todo el pueblo que el que tenga miedo y no quiere ir a la guerra, que se regrese. Dale libertad. Entonces se regresó más de la mitad de la gente. Eran 32,000 personas y se quedaron 10,000. La verdad, es un chorro de gente. Vamos al versículo 4 del capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este era contigo, ese era contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no era contigo, ese no irá. ¿Vale? E hizo bajar el pueblo del agua y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Entonces, de 10,000, ahora solo quedaron 300. Híjole, qué difícil. La verdad, si yo fuera Gedeón diría, ay, Señor, me quedé casi con el 1% de todo lo que había. Pero Dios fue claro, te los voy a entregar con 300 hombres. Fue claro. Y yo no dudo, porque hasta yo lo haría, porque, híjole, ok, tal vez no entiendas cosas que Dios te pida, no las vas a entender. Ok, voy a obedecerte, pues, con 300 hombres. Tal vez tenga miedo, pero lo voy a hacer, y lo hice. Dice el versículo 8, y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Dice, vamos al versículo 9. Aquella misma noche, el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Y oirás lo que dicen, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena en la orilla del mar. Mira, aquí el Señor sabía y conocía el corazón de Gedeón. Sabía que había temor dentro de él. Sabía, porque se lo dice acá. Dice, si tienes temor de descender, baja al campamento y oirás lo que te dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas. Él tiene miedo. Pues claro, dice que son millares, como la arena. Y tú tienes 300. Híjole. Pero ahora sí obedeció. Gedeón obedeció. Y no se echó para atrás. Aquí en México dice, no se rajó. No, no se rindió. Ok. Pero Dios sabía que había un poco de temor en su corazón, que había. Y se lo dice. Entonces dice, ok, si todavía tienes miedo de descender, baja. Y aquí vas a ver que yo te lo he entregado. Vamos al versículo 13. Cuando Gedeón llegó allí, un hombre estaba contando un sueño a su amigo. Escuchen, dice, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y le golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo. Y la tienda quedó extendida. Y su amigo le respondió, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró.
volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento, y digan: por el Señor y por Gedeón. Ya más adelante dice la Biblia que cuando tocaban las trompetas, el Señor hizo que todo el ejército se peleara contra sí mismo. Y no quedó nada, no quedó nadie, pues Dios cumplió su promesa. Y Dios siempre la va a cumplir, chicos. Siempre. Pero nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Y tiene sentido. Cuando Dios me habló al ministerio, la alabanza, pues yo tenía que ensayar, tenía que ir a discipulados, tenía que formarme. Y Dios me había dado la visión, el llamado a tocar. Dios te voy a usar, pero tienes que hacer tu parte. Nuestra parte, chicos, es obedecer. Es una vida en obediencia. Y nuestra vida siempre va a ser en obediencia. Tiene que ser así la vida del cristiano. Pero es una vida tan padre, chicos, que yo sé que vale la pena obedecer a Dios, porque lo estoy viviendo en carne propia. Cuando, cuando le abrí el corazón a mis papás y les conté esto, algo pasó en la familia que no ha sido igual para bien. Incluso ha cambiado muchas cosas para bien. Nuestra relación ha sido más íntima. Mi relación con Dios ha sido más íntima. Y, y Dios también ha empezado a obrar en otras áreas de mi vida. Yo le había contado a mi papá pues, que quería hablar con mis jefes del trabajo, que creía que he hecho un buen trabajo, que quería que le he echado muchas ganas, y que iba a hablar con mi jefa para que me diera pues un aumento pues de salario y que me ascendieran. Obviamente no le iba a pedir de que ya, sino algo para el próximo año. Y de verdad, Dios me sorprendió porque un día antes, yo incluso de hablar con ella fue la que se acercó y me dijo: oye, ¿sabes qué, Samuel? Tengo que hablar contigo a las 2:30. Ah, pues está bien, pues. Y ya a las 2:30 que me hablan ella y su superior, fue que me dio la noticia. ¿Sabes qué? Hemos visto tu trabajo, hemos visto tu esfuerzo. Pues el dueño, el director está muy contento contigo y acaban de probarte un aumento de salario y te acaban de ascender. ¡Hala! O sea, me choqué, no sé cómo reaccionar porque era algo que ya estaba en mi corazón, ¿eh? Y era algo por lo que estaba buscando y por lo que incluso oraba a Dios. Y, y decía, o sea, y me sorprende no por el ascenso en sí, porque era lo que buscaba, sino por cómo llega. Llega porque obedeces a Dios. Llegó porque le obedecía a Dios. Y me empezó a dar más gracia en otras áreas. He cambiado muchas actitudes pues que tenía que cambiar, ¿no? Como líder, como ministro. Y Dios ha ido tratando poco a poco esas áreas. Pero Dios no lo va a hacer, chicos. Dios no va a hacer esa obra si antes tú no obedeces. Si antes tú no dejas lo que tengas que dejar, haz lo que tengas que hacer. Estoy seguro que ya hay algo que tal vez que tienes que hacer y lo has pausado, porque yo así era. Y tal vez aún así voy a hacer todavía, porque somos humanos y podemos tener dudas. Gedeón tenía temor, pero ese temor nunca hizo que dejara de tener fe. Él obedeció a pesar de ese temor. Ok,
somos 300 hombres, pero yo sé que tú me prometiste que me los ibas a entregar. Y así lo va a hacer. Tal vez es una amistad que tienes que dejar, que quieras mucho, pero es una amistad que no te deja crecer. Es una amistad que te aleja de las cosas de Dios. No sé, estoy diciendo. Pero Dios siempre va a orar. Siempre, nunca se queda con nada. Pero lo que tenemos que hacer es obedecer. Me gustaría orar para terminar, pero antes agradecerles, chicos, por este tiempo. Espero que esta palabra sea de bendición como lo ha sido para mí. El, y si a veces no sabes qué hacer, pues ahí está David, aquí estoy yo, su servidor, ¿no? Oremos, busquemos al Señor, porque Él siempre tendrá las respuestas a nuestras dudas y Él siempre nos va a dar la gracia, nos va a dar las herramientas para obedecer. Créanme que Dios no te va a pedir algo que sea imposible para ti, no, te lo va a pedir porque sabe qué es lo que necesitas, conoce tu corazón, conoce tus necesidades y sabe que esa obediencia es para un bien y es para bendición. ¿Va? Oremos para terminar. Gracias, amado, te damos por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que obedecer no es fácil. Sé que tal vez son acciones simples que tenemos que hacer. Sé que tal vez tenemos cosas que dejar, cosas que decirle a alguien, pero sabemos que a veces, aún en nuestro orgullo o incluso en nuestras luchas, no es fácil para nosotros, Padre. Pero también sabemos que tú estás ahí con nosotros y nunca nos vas a dejar. Así como tú le prometiste a Gedeón, Padre, que ibas a entregarle a Madián y que nunca lo ibas a dejar, se lo cumpliste. A pesar de que tú conocías su corazón. Pero eso hizo, Padre, que Gedeón nunca dejara de obedecer. Y él hizo y cumplió, Padre. Y tú le recompensaste, Padre, con esa promesa que tú le diste por esa obediencia, Padre. Te pido que les des esa convicción a los chavos, Padre, que esto sea una confirmación de algo que tengan que hacer o de algo que tengan que decir o dejar, pero que este paso de fe que tengan que dar, Señor, abra puertas a bendiciones, Señor, que tú tienes para ellos y para nosotros. Abra puertas a promesas, a propósitos, Señor, que tú tienes para nosotros. Pero primero tenemos que dar ese paso y es obedecerte a ti, amado. Te doy gracias por la vida de estos chicos, Señor, que los sigas bendiciendo, que esta palabra se quede grabada en su corazón, Padre, y que pueda ser de bendición tanto para ellos como para sus familias y para la gente que los rodea, amado. Gracias te damos una vez más en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias Sam. Pues realmente es un tema muy extenso y Sí, es un tema que pues podemos aplicar en nuestra vida diaria, todo el tiempo. La vida trata de eso, de obediencia y llegamos a Cristo por la obediencia a la fe, como dice la palabra, y vivimos por la fe. Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios y fe es precisamente confiar, se ve obedeciendo, se ejercita la fe obedeciendo y no es un tema de niños, a lo mejor los chicos pensaban eso, ¿no? Que sabes, en la obediencia hay bendición y lo escuchas desde chiquito, pero eso no es solamente cuando somos niños, como decías, toda la vida y oramos para que seamos obedientes al Señor, los adolescentes, los jóvenes, todos quienes nos ven y que cada vez obedezcamos menos nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestros malos deseos. Así que gracias, nos dejas reflexionando a todos. Sam, muchas gracias por dejarte usar por el Señor, por aceptar la invitación y aprovecho para también hacer la invitación a los chicos, a los jóvenes que nos están viendo o quienes deseen buscar más enseñanzas, tanto de Samuel, como de los demás chicos que enseñan. Ahí está Charlie con ustedes también, ¿verdad? Enseñando. sí. Eh, ¿quién más, Sam? Está... Charlie, está Josué Ajá. Arias, también de la alabanza, está pues Toño, mi papá, ahí va a estar Sí, con
Está Berito, Sí, Anushka, Edith, es un equipo extenso. sí, sí, que se Ah, formaron todos allí como y adolescentes claro, y ahora están enseñando. llevamos años juntos en el ministerio. Digo, yo llegué después, ¿no? Porque pues ya ellos sí empezaron más chiquitos. Pero esa ha sido una bendición, padre, caminar al lado de ellos, verlos crecer tanto porque ya hay gente con familias, ya hay gente que pues ya, una ya va a tener su hijo, ¿no? Ya en un mes, pero que el Señor ha hecho la obra, ¿no? En ellos. Pueden escuchar las enseñanzas en Iglesia Juvenil Adolescentes. Ahí va a estar. Así que lo busquen en Facebook. ¿YouTube tienen también o solo Facebook? Facebook. Ok, Estamos viendo para abrir en YouTube también, ya para que estén todas las enseñanzas. Publicamos la enseñanza los domingos a las 12:30. Este, ahí va a estar. Y si no, pues pueden pues, hacer scroll en el feed y pues escuchar la sí es. enseñanza. Sí. Ahí hay mucho que escuchar, que estudiar, así que chicos, no desperdicien, perdón, esa oportunidad, aprovechemos bien el tiempo llenándonos de la palabra de Dios, ahí están esos recursos y papás que nos ven, pues si quieren ponerles enseñanzas a sus hijos adolescentes, ahí están las enseñanzas de Sam, del pastor Toño, de todo el equipo de Iglesia Juvenil, hasta los 18 adolescentes y también las demás iglesia juvenil de 18 y más, y hay también un ministerio de jóvenes adultos que yo la verdad no conocía. Hasta ahora que vino tu papá me platicó de Roy y de lo que está haciendo por allá. Y Está ahora que muy fui padre. y ahora que fui al Congreso de Alabanza, tuve la oportunidad de conocerlo a Roy, a saludarlo y va a estar también con nosotros pronto. Así que bueno, hay mucho que aprender. El Señor ha bendecido su iglesia, nos ha otorgado estos regalos como Samuel y como otros maestros, pastores también que nos hablan la palabra, así que pues aprovechémoslo, disfrutémoslo y crezcamos juntos en el Señor. Gracias Sam por participar, gracias por aceptar la invitación, el Señor te bendiga, salúdame mucho a tus papás que son tan queridos por nosotros, todos ellos, todos ustedes son muy amados, muy apreciados. De su parte, igual, saludos a Mireya, al Morro, también a Avi. Ahí les mando un fuerte abrazo. Gracias una vez más por la invitación, y por el privilegio que es pues compartir la palabra del Señor juntos. Qué padre que se pueda hacer a la distancia. Muchas gracias, Sam. Gracias a todos por estar hasta esta parte del servicio online. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buenas noches. A los que son de casa, nos vemos el día viernes en la reunión general. Mañana jueves, los jóvenes y adolescentes tienen su discipulado. Y bueno, seguimos adelante. Que el Señor les bendiga. Que pasen buenas noches. Gracias, Gracias, Sam. jóvenes.